Mi nombre es Melissa Lynch y tengo 34 años. Hace 7 años, en el cumpleaños número 65 de mi padre, mi hijo Milo, que tenía 5 años y era autista, pasó 3 semanas trabajando en una pintura para su abuelo. Él no hablaba mucho en ese entonces. Las palabras salieron lentas y cuidadosas, como si tuviera que construirlas de una pieza a la vez antes de poder decirlas en voz alta. Pero él sabía pintar. Pintaba con todo el cuerpo, balanceándose de un lado a otro, tarareando en voz baja, mezclando colores hasta que sus manitas se tiñeron de azul, dorado y naranja. Me dijo a su manera vacilante que la pintura era el océano al atardecer porque su abuelo solía hablar de la casa de playa cerca de la que creció. Milo quería darle algo que se sintiera como en casa. Él mismo lo envolvió mal con demasiada cinta adhesiva y estaba tan orgulloso de él que lo llevó a la fiesta con ambos brazos, como si estuviera hecho de vidrio. Mi padre lo desenvolvió frente a 30 invitados. Lo levantó, lo giró de lado y se rió. No es una risa cálida, una risa destinada a una audiencia. Dijo lo suficientemente alto como para que todo el patio trasero lo escuchara, que parecía algo que un niño pequeño manchó en la acera y que era barato, y que esperaba algo real de su única hija para su cumpleaños histórico, no la pintura de los dedos de un niño de 5 años. Alguien se rió entre dientes con él, porque eso es lo que hace la gente cuando un hombre poderoso hace una broma a expensas de otra persona. Miré la cara de Milo. Él no lloró, simplemente se quedó muy quieto como lo hace cuando el mundo se pone demasiado ruidoso y agudo a la vez, y se envolvió en sus brazos y miró fijamente a la hierba. No discutí con mi padre ese día, no grité ni monté una escena, aunque cada parte de mí quería voltear la mesa de postres. Crucé ese patio trasero, recogí la pintura que mi padre había dejado como basura, tomé la mano de mi hijo y me fui. Me tragué cada palabra que quería decir porque sabía que si abría la boca, diría algo que no podría retractarme, y porque Milo necesitaba que me calmara más de lo que él necesitaba que yo estuviera bien. Condujimos a casa en silencio, excepto por Milo repitiendo en silencio barato, barato, barato en voz baja, probando la palabra de la misma manera que probó todas las palabras nuevas, sin entender aún por qué le había apuntado como un arma. Colgué esa pintura en nuestro pasillo esa misma noche, no en un armario, no en una caja en el garaje, justo donde la veía todas las mañanas de camino a hacer café. Me dije a mí mismo que sería un recordatorio de exactamente qué tipo de hombre era mi padre, para que nunca más cometiera el error de esperar calidez de él. Esa noche no sabía que estaba viendo $3 millones colgando torcidos de un clavo que me había clavado yo mismo. Con los años, Milo creció. La terapia lo ayudó a encontrar su voz lentamente, pieza por pieza, de la misma manera que construyó sus colores. La pintura se convirtió en el único lugar donde nunca tropezó, donde nada necesitaba traducción. Los maestros comenzaron a darse cuenta. Una mujer de un programa comunitario de artes vio fotos de su trabajo posterior y le preguntó si podía incluir una pieza en una pequeña muestra local. Dije que sí sin pensarlo mucho. Nunca consideré mostrar esa primera pintura, la del cumpleaños, porque para mí era un arte, era evidencia. Fue el momento en que aprendí exactamente lo poco que mi padre pensaba de mi hijo. Mi padre, mientras tanto, apenas se acercó. Una tarjeta de cumpleaños aquí, una llamada telefónica rígida en Navidad, siempre con algún comentario escondido dentro sobre cómo le estaba yendo a Milo considerando todo, que era su forma educada de recordarme que todavía veía a mi hijo como menos que. Dejé de esperar nada más de él. En cambio, construí una vida alrededor de Milo, y fue una buena vida, una vida plena, incluso sin mi padre en ella, como una vez quise que fuera. Luego, 7 años después del mes posterior a esa fiesta de cumpleaños, recibí una llamada de una galería de la ciudad, una real con un nombre real que reconocí en los artículos. Me dijeron que un coleccionista privado había pagado $3.300.000 en una subasta benéfica curada por una pieza de técnica mixta titulada Sunset for My Grandfather, pintada por un niño autista de 5 años en 2019.
Querían confirmar la identidad del artista porque la pieza se había enviado años antes a través del programa comunitario, etiquetada solo con el nombre de pila y la inicial de Milo, y, de alguna manera, era imposible que terminara en el catálogo de la subasta sin que yo firmara la venta final. Ni siquiera había colgado el teléfono cuando llamó mi padre. No preguntó cómo estaba Milo. Él no me preguntó cómo estaba. Dijo con voz temblorosa de algo que no era vergüenza que el dinero fuera suyo, porque era su regalo de cumpleaños, porque su nombre estaba en la tarjeta original, porque él fue quien mantuvo la pintura todos estos años en una unidad de almacenamiento después de supuestamente salvarla de ser tirada por la mudanza. Lo dijo como un hombre ensayando una mentira que ya había decidido creer. Me paré en la cocina, con el teléfono presionado contra mi oído, y sentí que algo en mí se enfriaba y se veía muy, muy claro. Le dije a mi padre que volviera a decir eso más despacio, porque quería asegurarme de entenderlo correctamente. Él lo repitió. Dijo que la pintura había sido técnicamente de su propiedad desde el momento en que Milo se la entregó en su propia fiesta de cumpleaños, que un regalo pertenece legalmente a la persona a la que se le dio y que lo que le sucedió después de eso, incluido terminar valiendo 3 millones, fue asunto suyo y solo suyo. Le hice una pregunta simple. Le pregunté dónde había guardado exactamente esta pintura durante 7 años, a la que había llamado barata frente a 30 personas y se sentó en una mesa plegable como si fuera basura. Se quedó callado demasiado tiempo antes de decir almacenamiento, como si la palabra misma terminara la conversación. Esto es lo que mi padre no sabía. La pintura que estuvo colgada en mi pasillo durante 7 años, la que desempolvaba todas las semanas, la que Milo solía pararse frente a algunas mañanas solo para mirar sus propios colores, era la original, la que decía haber conservado con amor en alguna unidad de almacenamiento. No existía. Nunca se había guardado nada. Se había alejado de esa fiesta y olvidado que la pintura existía en la misma semana, de la misma manera que olvidó la mayoría de las cosas que no le servían. Lo que la galería había recibido hace años a través del programa de artes comunitarias fue una pieza que Milo pintó después, inspirada en la primera, una segunda puesta de sol que hizo porque amaba tanto los colores que quería pintarlos nuevamente. 2 pinturas, 2 objetos diferentes. Mi padre estaba a punto de basar todo su reclamo en una historia que se vino abajo en el momento en que alguien le pidió ver el papeleo que él no tenía. Volví a llamar a la galería antes de que mi padre pudiera colgar y comenzar a planificar su próximo movimiento. Expliqué todo con calma, la línea de tiempo, la pieza original que aún colgaba en mi casa. La segunda pieza que Milo hizo meses después fue puramente para él. El hecho de que nunca había firmado un comunicado para que se vendiera ninguno de los dos, y que quien manejó la ingesta en el programa comunitario hace años había cometido un error que debía corregirse de inmediato y públicamente, antes de que los fondos cambiaran de manos. La directora de la galería, una mujer aguda y cuidadosa llamada Odalise Ferrer, me dijo que la venta aún no se había cerrado por completo, que los fondos estaban en depósito en espera de la verificación final del artista debido a la edad de Milo en el momento de la creación, y que este era exactamente el tipo de brecha que necesitaban llenar antes de entregar un solo $1 a alguien. 3 semanas después, me paré dentro de esa galería por primera vez. Con Milo a mi lado con un blazer, se eligió a sí mismo, tranquilo y orgulloso de una manera que me dolía el pecho. La exposición de esa noche ya no se trataba solo de la venta. Se corrió la voz, en silencio al principio, luego no en silencio en absoluto, de que un artista autista de 12 años era el verdadero creador de la pieza que todos habían estado discutiendo durante semanas. Aparecieron reporteros, aparecieron otros artistas. Mi padre también apareció, sin invitación, parado cerca de la parte de atrás con un traje que solía intimidarme, tratando de llamar mi atención, como si aún pudiéramos fingir que se trataba de una celebración familiar. El comprador dio un paso al frente esa noche. Era un hombre mayor llamado Desmond Okafor, un coleccionista que había superado específicamente a otras 2 partes porque, como le dijo a The Room, la pintura tenía una crudeza que no había sentido de nadie en 20 años de coleccionismo. Una honestidad que dijo que la mayoría de los artistas profesionales pasan toda su carrera tratando de fingir.
Cuando Odalise explicó frente a todos que el verdadero pintor era un niño en la habitación y que un miembro de la familia había llamado barato al niño la noche en que hizo su primera versión de esta misma puesta de sol, toda la exposición quedó completamente en silencio. No incómodo en silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando una habitación llena de gente de repente entiende que están parados junto a algo más grande que el dinero. Mi padre intentó hablar una vez. Trató de decir algo sobre lo orgulloso que siempre había estado. Y Desmond simplemente lo miró y le preguntó con toda claridad si él era el hombre de la historia. Nadie respondió por él. Nadie necesitaba hacerlo. Mi padre se fue antes de que comenzaran los aplausos, y no me ha llamado desde entonces, y por primera vez en mi vida no sentí una pizca de culpa viéndolo irse. Milo se paró en medio de esa galería con su pintura en la pared detrás de él. 3 millones, ahora legal y legítimamente suyos, mantenidos en fideicomiso para su futuro. Y él me miró con el tipo de orgullo tranquilo y constante que ninguna cantidad de crueldad hace 7 años había logrado quitarle. Guardé esa primera pintura. Lo guardé cuando no significaba nada para nadie más que para nosotros. Y lo guardaría 1000 veces, porque algunas cosas solo son baratas para las personas que nunca se molestaron en mirar realmente. Si esta historia te conmovió un poco, presiona suscribirte porque hay muchas más historias como esta esperando ser contadas.